Buenos días para los que han ido llegando. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios capítulo 15. Ok, vamos a mostrar la primera diapositiva. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Estamos? Bueno. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. El título de esta conferencia se llama La trompeta final. La trompeta final. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Ahí tengo proyectado la Biblia de las Américas, es la versión que vamos a utilizar en esta conferencia, porque necesitamos ser muy textuales, muy literales en los versículos. Entonces dice: he aquí os digo un misterio, no todos no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué? A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Antes de orar, quiero decirles por qué toqué este tema. Toqué este tema porque algunos pastores, algunos líderes a nivel mundial, tanto judíos como cristianos, están hablando de que ahorita en este mes de septiembre, que van a ocurrir muchos cambios. Básicamente hay un mensaje que un pastor tomó de algunos judíos, eso no fue tan original de él. John Hagin sacó un libro en Estados Unidos que se vendió como pan caliente, las lunas rojas, las 4 lunas rojas, pero él retomó de algunos rabinos eso. Y de John Hagin, de ese libro, otros pastores bebieron, entre ellos Armando Alducin. Entonces Armando Alducin también sacó un tema de las lunas rojas, eso tampoco es original de él, eso lo retomó de otros pastores. Y entonces lo que me sorprendió es que Armando Alducin, en unas conferencias que había dado años atrás, hablando del Apocalipsis, él enseñaba muy claro, y un sector grande de la iglesia se le vino encima también, porque él enseñó que la iglesia le tocaba pasar por la gran tribulación. Él hablaba de que esto del rapto, eso no era bíblico. Sí había un rapto, pero al final, cuando Cristo volviera a la tierra, pero no antes, para llevarse a la iglesia en secreto. Y yo decía, qué bueno que Armando Alducin, de los pocos maestros que hay por ahí que están predicando lo que siempre se ha predicado en la iglesia, y no cayó en ese rollo del rapto secreto y todas esas cosas que hablan, ¿cierto? Y yo lo dije acá y lo compartí acá. Oh, sorpresa es que cuando veo que Armando Alducin desde finales del año pasado y comienzos de este año cambió su posición, porque entonces, hablando de las lunas rojas, yo no voy hoy a tocar ese tema de las lunas rojas, porque no es sino que usted entre a YouTube, al canal de YouTube, y coloca ahí lunas rojas Armando Alducin, y ahí está el mensaje de él. Yo para qué me voy a poner a repetir eso. Entonces, en esos mensajes, y en uno que él también tiene de trompetas, las trompetas, también busque trompetas Armando Alducin, ya él cambió, y ya dice entonces, primero hablaba de que la iglesia pasaba por la tribulación, y el rapto era cuando el Señor viniera con los ángeles, raptaba a la iglesia, la arrebataba, pero para recibir al Señor que viene en el aire. Esa es la enseñanza de la Biblia. Cuando, oh sorpresa, entonces él empieza a hablar de las lunas rojas, de unas señales que hay, y sí, eso es cierto, eso está comprobado, que las señales en el cielo sí han jugado un papel importante en la Biblia para alertar al pueblo de Dios. Eso está en la Biblia. Es más, cuando Jesús habló de las señales antes del fin, él habló que iban a haber cosas en el cielo. Sí, claro, en la luna, en el sol, van a haber cosas, señales. Y sí hay señales para advertir a su iglesia, para que estemos listos, para que ese día no nos coja por sorpresa. Eso está claro, hasta ahí estoy bien con Alducin. El problema es que Alducin se pone a hacer cuentas de las lunas rojas desde el año pasado, que es primera vez en tantos años,
que no ocurrían 4 lunas en tan seguidas, en tan poquitos meses, tan seguidas. Entonces, hablando de las lunas rojas, con los cambios que han habido, entonces él empezó a hacer cuentas desde el año pasado y empezó a hacer cuentas con las lunas rojas, fiesta de tal, fiesta de tal, fiesta de tal, y no faltaban sino 2 fiestas este año. Y la última fiesta era ahorita en septiembre cuando él hablaba. Entonces, él empieza a hablar de todo eso, de lo que se está cumpliendo. Esto ya se cumplió, solo falta esto, nos falta esta de trompetas, se cumple ahora en septiembre, lo celebran los judíos, y entonces él dice, yo creo que nos vamos en septiembre. Entonces, claro, pues, mirando toda la predicación y todo lo que viene diciendo, ¿qué más? ¿Septiembre de cuál? De este año, porque eso era lo que él estaba hablando. Cuando se le viene todo el mundo encima, entonces a él le tocó retractarse públicamente y decir que él en ningún momento dijo el año, que él solamente dijo en septiembre, pero que lo dijo como algo suelto ahí. Pero un momentico, cuando Pablo decía algo suelto, Pablo era muy claro, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, esto es una cosa mía, y en eso uno tiene que cuidarse. Entonces, yo sigo sosteniendo que Armando Alducin es un siervo de Dios. Por favor, no me vaya a salir diciendo que yo dije que era un falso maestro. No, sigue siendo un siervo del Señor. Se retractó, bendito sea el Señor, somos humanos, nos equivocamos. Entonces se retractó, y eso me parece muy importante, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque necesito que la iglesia tenga claridad frente al rapto, frente al arrebatamiento, que ese es el problema de ahora, que nos están diciendo que el rapto es ahorita, 23, 24, hasta le pusieron día y todo, 23, 24 de septiembre, a otros que el 28 de septiembre. Entonces, bueno, vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos ayude a través de este texto. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y procedemos a orar para seguir con la conferencia. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Señor, en esta mañana te doy primero muchas gracias por permitirme compartir esta palabra con tus hijos y con tus hijas. Señor, pero en esta mañana danos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, de inteligencia, para poder, Señor, hilar todos los versículos que vamos a mirar, poderlos conectar y ver cómo la Biblia es clara, Señor, frente a las señales de tu segunda venida, y cómo tu palabra es clara, Señor, para hablar de un rapto, de un arrebatamiento, pero no en secreto como lo vienen enseñando muchas iglesias hace algunos años. Y digo hace algunos años porque es algo nuevo que nunca predicó la iglesia, escasamente lleva un siglo largo, Señor, pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Señor, a mirar esta posición frente al rapto. Y, Señor, no para entrar aquí a condenar a nuestros hermanos que creen que hay un rapto secreto, pero sí para nosotros como iglesia, Señor, como redil, estar seguros, estar confiados y tener claridad doctrinal frente a lo que tú nos enseñas con respecto a tu segunda venida. Espíritu Santo, acompáñanos a lo largo de la conferencia en esta mañana. De antemano, Padre, te doy muchas gracias por lo que nos vas a enseñar en esta mañana y también lo que nos vas a recordar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera, vamos a mirar la diapositiva número 2. Yo quisiera compartir con ustedes el significado de las trompetas en el Antiguo Testamento. Cuando yo escuché esto en estos días, el hecho es que yo tenía preparado cosas para más adelante en Apocalipsis, pero esto me vi obligado a adelantar los estudios y entonces me tocó ponerme a estudiar estas cosas. Esa es la función que tengo yo como pastor de esta comunidad, alimentar este rebaño, esa es mi función principal. Entonces, por eso estoy acá. Y me puse a hacer un estudiecito sobre el significado de las trompetas en el Antiguo Testamento. Porque para yo poder entender el Nuevo Testamento, yo tengo que entender el Antiguo Testamento. Y si quiero entender el Antiguo Testamento, tengo que conocer el Nuevo Testamento. Las dos cosas.
Entonces, si el Antiguo Testamento a mí me habla de la segunda venida, si el Antiguo Testamento a mí me habla de símbolos y de señales con respecto a la segunda venida, voy a tener que mirar qué me enseña el Antiguo Testamento. Y con respecto a la famosa trompeta final que habla Pablo, interesante que cuando Pablo empieza a hablarle a los corintios en el versículo 51 dice: presten atención que les voy a contar un misterio, porque eso en el Antiguo Testamento los detalles no se dieron, mas sí se habló del evento de la segunda venida, sí, eso está en el Antiguo Testamento, el día del Señor, el día de Yahvé, grande y terrible, eso está así, el Antiguo Testamento lleno de la venida del Señor. Entonces Pablo empieza diciendo: les voy a contar un misterio, ¿cierto? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. La trompeta final. Ese es el título de esta conferencia. Entonces, si él habla de la trompeta, vamos a tener que mirar qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre la trompeta. Usted puede anotar las citas bíblicas, anote las citas bíblicas, pero vamos a mirar uno de los primeros significados, es para hacer sonar el último grito de batalla. No voy a entrar en todos sus detalles, eso usted también lo puede investigar por aparte, pero los judíos en esto de las trompetas, el shofar, ese cuerno, ¿cierto? Parece como una serpentina, ese cuerno largo, el famoso shofar, ellos tenían muchos sonidos. Lo mismo pasa como en el ejército, depende de cómo suene la trompeta, la diana, así es. Hay un sonido de diana de la trompeta que es para levantarse, es hora de levantarse. Hay uno que es para hacer un minuto de silencio cuando un soldado cayó en la guerra, pero también hay otros sonidos de trompeta para alertarse, nos entró el enemigo, ¿cierto? Hay unos para convocar al pueblo, es decir, dependiendo de la forma en que se tocaba la trompeta, dependiendo del sonido, si era largo o era corto, así era el significado y así se entendía el toque de trompeta. Entonces, uno de los símbolos, uno de los significados, repito, número uno, era para hacer sonar el último grito de batalla. Ahí les coloqué citas bíblicas, algunas, como para que usted pueda corroborar eso en su casa. Ahora no vamos a estudiar todo esto porque no es del caso, pero ahí está en Jeremías 51:27, esto que acabo de decir, simbolizaba el último grito de batalla, Número dos, otro significado de las trompetas en el Antiguo Testamento era para advertir de la proximidad del día del juicio. Proximidad del día del juicio, sobre todo del juicio final. Y ahí tenemos lo que nos dice Joel capítulo 2, versículo 1. Y ahí nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo Joel? ¿Alguien puede buscar el texto bíblico? Ese sí quiero que lo busquemos, porque yo quisiera que usted en estos días se leyera lo que tiene que ver con Joel, y básicamente porque necesito que usted se familiarice con este libro, y se familiarice por una razón muy sencilla, porque en Joel nos está hablando precisamente de algunas señales, y en esas señales precisamente habla sobre las lunas rojas, y yo quiero que se familiarice con ese libro, un libro profético como el libro de Joel. Y en el capítulo 2 dice: toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día de Yahvé, el día del Señor viene y ya se acerca. Será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y sombras. Se aproxima un ejército, pueblo grande y poderoso, como nunca antes lo hubo ni lo habrá después durante muchas generaciones. Entonces, otra vez, segundo simbolismo para advertir de la proximidad del juicio, ¿ok? Número 3, para anunciar la venida del Señor, relacionado también con el 2, pero lo puse aparte, ¿ok? Para anunciar la venida del Señor. Ahí tenemos Zacarías 9:14. Zacarías
9, 14. Y nos habla del futuro del rey de Sión, hablando del Mesías. Es un pasaje profético, es un pasaje que apunta al final del mundo. Y dice Zacarías capítulo 9 versículo 14: entonces se verá cómo el Señor los cubre y cómo su dardo sale como un relámpago, y el Señor tocará la trompeta mientras avanza en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos les dará su protección, y sigue hablando cosas que se cumplieron en la época del Antiguo Testamento, pero que también tienen un cumplimiento futuro, profético. Estamos hablando de el futuro del rey, del Mesías, ¿ok? Estoy primero haciendo una introducción para mostrarles el significado de las trompetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos significados llevamos? 3. El cuarto significado es, y por favor quiero que le presten mucha atención a este, para convocar al pueblo de Dios de los cuatro vientos. Interesante esto. Eso suena al Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo. Está en el Antiguo. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27 versículo 13. Isaías 27 versículo 13. ¿Listos? Cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta, y tanto los que fueron esparcidos en Asiria como los que fueron desterrados en Egipto vendrán a Jerusalén y adorarán al Señor en el monte santo. Entonces es un toque de trompeta para convocar al pueblo de Dios a un solo lugar, convocar al pueblo de Dios a un solo lugar. Yo creo que ahora estamos entonces listos viendo este significado para que entremos en materia con el texto base que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el texto base? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Vamos a mirar entonces la diapositiva número 3 y quiero que miremos ahí el llamado de los muertos en Cristo. Tengo un bosquejito para compartir hoy. A propósito, atrás, ¿cómo me están escuchando? Está bien, ok. Entonces, el llamado de los muertos en Cristo. Vamos a volver otra vez a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Vuelvo otra vez a leer. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recuerde que Pablo, cuando siempre hablaba de este tema, Pablo tenía la confianza y la esperanza que él no iba a morir, sino que él iba a estar vivo para cuando el Señor regresara. Y ahí es donde yo les comparto cómo Armando Alducin cambió de posición, porque primero hablaba de que la iglesia pasaba por la gran tribulación, y ahora escuchando los mensajes desde el año pasado, porque me tocó escuchar muchos mensajes de él, entonces en el mensaje cuando él dice que es en septiembre el rapto, él hay una partecita donde dice que algunos van a morir y que otros se van a quedar, y entonces ahí es donde él dice que no nos vamos a quedar, que él no se va a quedar. O sea, él de una vez se mete en ese rollo ya del famoso rapto secreto, y ahí fue donde entonces estoy diciendo que me vi en la necesidad de alertar la iglesia, porque sé que algunos aquí, muchos aquí escuchan al Alducin. Yo lo recomiendo y lo sigo recomendando. Entonces, hasta nueva orden, porque si sigue diciendo cosas disparatadas, pues yo un momentico que venga, que este hombre se nos fue por otro lado, ¿cierto? Así como les he dicho con autoridad, siempre he recomendado a Rick Warren. Somos una iglesia con propósito, pero yo ya no recomiendo las predicaciones últimas, las antiguas sí, las de ahora yo no recomiendo mucho a Rick Warren, porque Rick Warren, esto es algo que tengo para compartir con ustedes después, él se nos desvió ya hace rato. Sigo con el tema y vamos a hablar del llamado de los muertos en Cristo. Si usted mira el contexto de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, la imagen de la trompeta es la de llamar a los muertos para que salgan de sus sepulcros. ¿Está claro eso? Voy despacio con el tema,
porque vamos a hilar aquí en esta mañana, vamos a estudiar la Biblia. Esto no es una predicación, esto es un estudio, ¿ok? Entonces, el significado en Primera de Corintios, cuando Pablo dice, les voy a contar un misterio, y cuando él habla de la trompeta final o de la final trompeta, él lo que está hablando es la imagen precisamente de esta trompeta, es la de llamar a los muertos para que salgan de sus sepulcros. Aquí se habla de la trompeta final, no porque sea la última de una serie, porque hay comentaristas bíblicos que cuando hablan de la trompeta final, de una vez la conectan con las 7 trompetas del Apocalipsis. Entonces dicen que como es la trompeta final, entonces es la 7ª trompeta. Tenemos problemas con esa interpretación. Puede ser, pero tenemos problemas. ¿Por qué problemas? Porque si miro el contexto, cuando se habla aquí de la trompeta final y uno mira el contexto, no es tanto porque sea la última de una serie, sino porque es la señal del fin y el anuncio de la segunda venida. Entonces, el contexto no es una serie de trompetas para decirme ahora viene la 7ª, la final. No. El contexto es el final de los tiempos, la segunda venida de Cristo. Entonces dice la trompeta final. Entonces no es tanto final en el sentido de la última de una serie, sino el anuncio de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Hasta ahí vamos sentando bases. Yo primero voy a tirar bases para después construir. Estamos tirando cimientos. Con el toque de la final trompeta, no solo se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos, sino que también aquí hay algo importante, sino que dice que se llevará a cabo algo que Pablo también dice que es un misterio, y es la transformación de nuestros cuerpos. ¿Van conmigo? Estamos en 1 Corintios 15. Dice, no todos, versículo 51, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, Pablo, repito, albergaba la esperanza de recibir al Señor estando vivo, y nosotros seremos transformados. Ese transformados es que este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto se va a vestir de incorruptibilidad, mortal de inmortalidad, es decir, va a ser un cuerpo totalmente distinto, glorificado, parecido como el cuerpo del Señor cuando resucitó. Y algo importante que quiero que usted vea, que con esta resurrección que está hablando aquí Pablo, es lo que se llama la primera resurrección. ¿Están conmigo? No ha habido otra resurrección. Esta es la primera resurrección. ¿Y cuál es la primera resurrección? ¿Quiénes resucitan primero? Los muertos, ¿en quién? En Cristo. A eso se le llama en la Biblia la primera resurrección, porque hay una segunda resurrección. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Quiero dejar eso claro. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Voy a ir despacio con ustedes, ¿ok? Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hablamos de este misterio, ese misterio que Pablo habla de que no todos vamos a morir, sino que vamos a ser transformados, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, a la final trompeta, al toque de la trompeta. Ese misterio también se lo compartió ¿a quién? A los tesalonicenses, ¿cierto? Y lo que le dijo a los tesalonicenses, ahora se lo comparte a los corintios. Lo dije de las dos maneras porque algunos le ponen fecha distinta cuando escribió Corintios y cuando escribió Tesalonicenses. Entonces digámoslo para no confundirnos en esta mañana y no enredarnos. A las dos iglesias Pablo les comparte el misterio, a dos iglesias, a los tesalonicenses y a los corintios. Entonces vamos a estudiar el texto ya de Tesalonicenses. ¿Estamos? Dejemos a los corintios, que ya nos quedó claro, lo leímos muchas veces como un ejercicio pedagógico en esta mañana. Ahora vamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo
13 en adelante, que está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor. Repito, en las diapositivas les estoy mostrando los versículos en la Biblia de las Américas, una versión literal, porque quiero que esto sea muy literal para que no nos confundamos con los textos bíblicos. ¿Están conmigo? Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, ese es el texto, el pasaje que está ahí en la pantalla. Versículo 13, de hecho ahí está desde el 14, pero vamos a mirar desde el 13. Voy a leer, es más, leamos el que está en la pantalla para que todos sigamos la misma, el 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es de los que murieron, ¿ok? Aquí no estamos hablando del sueño del alma, de los adventistas del séptimo día, de eso no estamos hablando, por favor. La Biblia utiliza el lenguaje duermen para hablar de que murieron. Porque, un paréntesis pequeño, porque se me enreda de pronto alguno acá con este texto literal. Recuerda la parábola del rico y Lázaro, que habla de que allá estaba el rico y estaba en un lugar de tormento y era consciente de todo lo que estaba pasando y del tormento, y hasta le pidió allá al otro lado a Lázaro que viniera y que dejaran venir a Lázaro a que refrescara un poquito su tormento con un poquito de agua. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es consciente de todo lo que está pasando, no es un sueño. El sueño del alma es doctrina de los adventistas, por eso para mí no es un grupo de sana doctrina, ¿ok? Aunque usted los quiera mucho. Yo también tengo amigos adventistas, pero no comparto para nada sus doctrinas. ¿Seguimos? ¿Estoy en el paréntesis? Ok, sigo. Para que no os ese es el problema con estas versiones antiguas, que yo no soy español. Entristezcáis, es que nosotros no hablamos así. Ya saben por qué es que me gustan las versiones claritas, Dios mío. Como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, mire que Pablo vuelve aquí a hablar de que él piensa que el Señor va a llegar en su día. Nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, ¿hasta qué? Lo mismo que habló a los corintios, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cómo descenderá? Con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y qué más? Y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ahí está, ahí apareció la doctrina. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para irnos. No es para irnos. Es para recibir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Vamos a ir despacio porque quiero resaltar varias cosas en este pasaje. Ahora, no lo tengo ahí, pero yo sí quisiera, bueno, vamos a mirarlo en la diapositiva que sigue, por favor. Quiero mostrar aquí varias cosas. Ok. De ese pasaje de Tesalonicenses quiero resaltar varias cositas. Lo primero que quiero decirles es que aquí el término griego para arrebatamiento es el término griego arpazo, así sacado, arrebatado. Por eso algunos hablan de rapto. La palabra rapto se puede usar, pero no es una palabra bíblica. La palabra bíblica es arrebatamiento, sino que se hizo muy popular la palabra el rapto de la iglesia. Y mire, para que usted vea en esta mañana lo importante que es estudiar la Biblia. Las palabras tienen una razón de ser. Se empezó a hablar de rapto hace un siglo largo, cuando entró la doctrina dispensacionalista, que así se llama ya. La doctrina dispensacionalista es aquella que enseña que Cristo viene en secreto, en las nubes. Los que enseñan eso entienden mal Tesalonicenses capítulo 4.
Porque para enseñar eso hablan de Tesalonicenses capítulo 4, que viene en secreto en las nubes, nadie lo va a ver, y en secreto rapta la iglesia, se la roba, porque raptar es secuestrar, es eso, el rapto. Un rapto tiene que ver con un secuestro, es decir, sacarla de la tierra y llevársela 7 años. O 3 años y medio, como enseñan otros, ¿cierto? Porque algunos dicen que ocurrirá a la mitad de la tribulación. Entonces, pero otra vez, hablan de un rapto secreto, porque se lleva a la iglesia en secreto. Nadie se va a dar cuenta, solamente se van a dar cuenta cuando, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y eso hay películas, y eso hay libros, y todo lo que usted quiera sobre eso. Entonces, claro, se volvió casi que una doctrina, palabra de Dios en la iglesia. Y resulta que esa doctrina hasta el siglo XIX no se enseñaba en la iglesia, es una doctrina nueva, muy popularizada por uno de sus seguidores, por Scofield, y él sacó una Biblia con anotaciones, fue la primer Biblia que se escribió con anotaciones, porque antes no se escribían Biblias con notas, para respetar un poquito y no condicionar al lector en la interpretación. Entonces ese fue el primero, y como muchos en esa época no tenían la oportunidad de ir a un seminario, muchos se alimentaron fue de la Biblia de estudio de Scofield, y ahí en la Biblia de estudio de Scofield se enseñaba el famoso rapto secreto. Y recuerden que yo solo compartí con ustedes el origen del dispensacionalismo, compartí con ustedes como un grupito por allá en Europa. Una chica recibió, dice ella, una profecía, una revelación del Señor, que todos estábamos equivocados hasta el siglo XIX y no habíamos entendido el famoso rapto, y resulta que la venida del Señor, la segunda, estaba dividida en 2 partes, fue lo que el Señor le reveló. ¿Cómo le parece? La segunda venida dividida en 2 partes, una en secreto, nadie lo ve, nadie, se rapta la iglesia, se la lleva, y después cuando termine la gran tribulación aquí en la tierra, entonces ahí sí vuelve con la iglesia a la tierra. Eso es precisamente lo que yo voy a refutar en esta mañana, ¿ok? Aunque a la mayoría se lo he enseñado, pero algunos no me han escuchado esta enseñanza. Si miramos Tesalonicenses, vamos a resaltar varias cositas aquí, acá. Primero, yo quiero que vean ahí, vuelve a relacionarse la trompeta con la segunda venida de Cristo y con la resurrección de los muertos en Cristo. Si nota que es el mismo lenguaje, aquí no estamos hablando de 2 cosas distintas, es lo mismo. Es más, a uno le ayuda también a entender los términos en griego. Los términos en griego es que aquí la trompeta es el mismo nombre. No, es que la trompeta que aparece acá es otro término. Bueno, yo diría, démosle el beneficio de la duda, es otro término. No. Todos los términos que voy a utilizar en esta mañana, que están en el Nuevo Testamento cuando se habla de trompeta, que tiene que ver con la segunda venida del Señor, es un solo término. Es el término salpizo. Y voy a deletrearle por si quiere colocar el término trompeta ahí, que yo creo que se me olvidó colocar en la diapositiva. ¿Sí está? Ok, gracias. Salpizo. Ese es el término que aparece. No hay otro término, es el mismo que aparece en Tesalonicenses, es el mismo que aparece en Primera de Corintios, es el mismo que aparece en Apocalipsis, es el mismo. Aquí no hay otro término, es el mismo término que hay, aunque algunos quieran enseñar otra cosa distinta, pero es el mismo término. Entonces, lo primero que quiero que usted vea es que vuelve a relacionarse la trompeta con la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque los que enseñan un rapto secreto se pegan mucho es de Tesalonicenses, pero no se pegan de Primera de Corintios 15. ¿Ok? Y resulta que los 2 pasajes son lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque se relaciona la trompeta, está relacionada con la segunda venida de Cristo, pero también está relacionada ¿con qué? Con la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Cristo vuelva, queda claro para Pablo que cuando Cristo vuelva, eso se lo mostró el Señor, se lo reveló el Espíritu Santo, eso sí está en la Biblia, que cuando Cristo vuelva por segunda vez, se tocará una trompeta, la trompeta final, y al sonido de esa trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar primero, esa es la primera resurrección.
¿Ahí estamos claros? Ahora, en 1 de Corintios capítulo 15, para Pablo cuando dice nosotros los que quedamos en Tesalonicenses, vuelvo a decir lo mismo, el mismo lenguaje, y nosotros los que estemos vivos, vuelve y dice lo mismo. Entonces, en Corintios dice, y los que quedemos, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir a los que, primero van a ir los muertos en Cristo, van a resucitar primero, pero los que quedemos vamos a ser transformados. Y al ser transformados, por eso es muy bonito estudiar toda la Biblia. Porque si conectamos con Tesalonicenses, ahí esa transformación, ya a los tesalonicenses Pablo le da un detalle adicional. Y ese detalle adicional es que al ser transformados vamos a ser arrebatados. Usted dirá, raptados es lo mismo. Sí, no, porque la palabra ahí arrebatado es distinto a rapto. Tiene una connotación distinta. No es algo en secreto. Cuando hablamos de arrebatamiento no hablamos de algo en secreto. Pero entonces a algunos sí les gusta hablar de rapto, porque hablan de una segunda venida en secreto. Entonces les gusta más la palabra rapto. Fueron raptados, fueron sacados. Bueno, y de eso no estamos hablando. Entonces, de hecho ahí vuelvo y repito, no aparece la palabra rapto, sino arrebatar. Entonces seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, pero al ser arrebatados lo vamos a hacer con cuerpos glorificados. Eso tiene lógica, no solo humana, no, bíblica. ¿Recuerda cuando Cristo resucitó? ¿Recuerda que su cuerpo fue transformado? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que estaban los discípulos ahí, para que más o menos repasemos? Están los discípulos ahí asustados, tristes, preocupados, pero también muy asustados porque pensaban que también los iban a coger y los iban a crucificar. Y estaban ahí todos asustaditos y tristes, en fin, con la depre. Y el Señor se les apareció ahí en el medio de la sala. Y con las puertas cerradas, dice la Biblia. Ese cuerpo le permitía, ¿qué? Traspasar. Eso es un misterio. Estamos hablando de cosas, y él entraba. Y aún más, caminando también sobre las aguas, cosas así para que más o menos entiendan cuando hablamos de un cuerpo glorificado. Pero algo que quiero llamar la atención es que en ese cuerpo glorificado, el Señor Jesús fue ¿qué? Ascendió y se fue en unas nubes, envuelto en nubes hacia el cielo, porque ya está en un cuerpo glorificado. Son misterios. No me pregunten que eso cómo es, porque yo no lo sé, pero la Biblia lo dice. O sea, ya no hay, en ese cuerpo glorificado ya no estamos sujetos a esta gravedad. ¿Me hago entender? Entonces, cuando el cuerpo de los creyentes es glorificado, transformado, sus cuerpos ahora sí pueden ser ¿qué? Claro, pero son levantados, son arrebatados para recibir al Señor que viene en las nubes, el Señor que viene, que vuelve por segunda vez, que viene. Esto no tiene lógica, ni bíblica, ni lógica humana. El Señor prometió venir por segunda vez, eso está claro. Los mismos ángeles, cuando estaban ahí, los discípulos muy tristes, pero cuando el Señor se aparece, resucita y se le aparece a sus discípulos en alguno de esos momentos, porque la Biblia dice que se les apareció por 40 días consecutivos. 40 días se les apareció, 40 días. Interesante lo que dice, hablando de Jesús resucitado, por 40 días se estuvo apareciendo a los discípulos, ¿ok? Entonces, cuando el Señor se aparece, dice que en alguna oportunidad se le apareció hasta 500 hermanos a la vez. Y en una de esas oportunidades, cuando el Señor está ahí, dice la palabra del Señor, que estando Él ahí hablando con ellos, dice que vinieron unos ángeles del cielo, y se lo ¿qué? Se lo llevaron, y se fue en unas nubes. ¿Y qué le dijeron los ángeles a esos discípulos? Cuando lo vieron irse, venga, tranquilo, que así como le están viendo irse, así mismo volverá. Es decir, ángeles, nubes, así también va a volver. Ángeles, nubes. Preste atención, 2000 años. Vamos a colocar esto para redondear cifras. Hace 2000 años. Después de 2000 años el Señor viene, ¿cómo le parece? Deja su trono, deja su gloria. Se viene acá con ángeles y todo, con todo ese ejército de ángeles. Se viene en las nubes, en secreto. Nadie lo ve, nadie. ¿Cómo
le parece? Mire la cosa tan sin sentido. Viene la novena, se lleva a la iglesia, nadie lo vio, solamente lo van a ver es cuando, ay, ¿qué se hizo Juan? ¿Qué se hizo María? ¿Qué se hizo Nancy? Y entonces en ese momento, ¡ra!, la tribulación sobre la tierra. Eso suena muy bueno para los que somos miedosos como yo, temerosos. Qué ricura que el Señor nos libre de todas estas cosas. Yo quisiera estar equivocado. ¿Quién más que yo? Eso no tiene lógica. Después de 2000 años viene y se queda por allá para volverse otra vez. Oiga, viene y vuelve y se va con la iglesia. Por favor, por favor. Si usted mira sin prejuicios, yo sé que a algunos de ustedes toda la vida le enseñaron esto, pero yo quiero decirle que lo que estoy enseñando lo enseñan muchos siervos de Dios también en el mundo, y esta era la doctrina que se enseñaba hasta el siglo XVIII, XIX, lo normalito en la iglesia, pero las cosas cambiaron. Entonces, mire por favor que vamos a seguir compartiendo acá algunas cositas que yo necesito que usted pueda mirar. Lo que quiero decirles es que, si ustedes miran ahí lo tercero, esto no va a ser una venida en secreto. El mismo Tesalonicenses, que es el pasaje que utilizan los dispensacionalistas para hablar de un rapto que nos llevaron, ese mismo pasaje se les devuelve a ellos. Es que cuando uno está seguro de lo que habla con la Biblia en la mano, esa es la mejor apologética. Utilice el mismo argumento del contrincante, utilice sus mismos argumentos para refutarle. Entonces, la misma enseñanza de los dispensacionalistas del rapto secreto se les devuelve. ¿Por qué se les devuelve? Porque si usted mira Tesalonicenses, aquí no se habla de un rapto en secreto. Primero que todo, viene el Señor como viene. Mire las tres cosas que dice. ¿Con voz de qué? Con voz de mando. ¿Qué más dice? Voz de arcángel. Y si usted mira eso en Apocalipsis, eso es una voz como de trueno. Cuando uno lee Apocalipsis es impresionante cuando esos ángeles hablan. Eso está en Apocalipsis. Entonces por eso hay la expresión voz de arcángel, voz de mando. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la visión del Señor que tuvo Juan en el primer capítulo? Y que hablamos del primer capítulo, ¿recuerdan? Que cuando el Señor le habló, decía Juan que era como ¿qué? Como un estruendo de muchas aguas, como de cataratas. Es decir, es una voz estrepitosa, estruendosa. Y después dice, hay algo que también dice, que no es que nos muestra de que no será en secreto. Habla de trompeta, al sonar ¿qué? Otra vez, mire lo que dice, primera de Tesalonicenses 4. ¿Dónde está lo de la trompeta? ¿En qué versículo? El 16. Sino que Él mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿A usted le suena eso en silencio? No. Pero ¿sabe que es interesante cómo algunos viendo la evidencia bíblica no quieren y siguen ahí? Entonces yo he hablado con algunos dispensacionalistas y les muestro esos versículos, y ¿sabe con qué me salió un pastor alguna vez? A un amigo, hablando un poquito, tomándonos un café y debatiendo estas cositas, porque a veces los pastores nos reunimos para estas cosas. Y entonces hablando, cuando yo le decía, mira hermano, esto no es secreto, voz de arcángel, voz de mando, trompeta de Dios, y me dijo, ¿sabe una cosa? Sí lo dice, pero los únicos que van a escuchar son los creyentes. Cuando uno quiere forzar la Biblia que diga lo que no es, por eso dicen por ahí que la Biblia se presta para todo, pero por favor, no hay sino una sola forma de interpretar la Biblia. Alguien tiene que estar equivocado. Ahora, yo quiero darles tranquilidad a ustedes en esta mañana. Esta doctrina del arrebatamiento, aquí en el rebaño tomamos la decisión, aquí en nuestro redil, que no iba a ser una doctrina, cuando damos clases de miembros, que no iba a ser una doctrina fundamental para nosotros recibir a alguien como miembro en esta iglesia. Recuerde que nosotros tenemos 3 enseñanzas en el curso de membresía, que hay creencias que para nosotros es indispensable que usted las acepte y las crea para hacerse miembro de esta comunidad, pero que hay otras que no son necesarias. Hay cosas en las cuales tenemos libertad y tolerancia, y esta es una de ellas.
Una en la cual no negociamos es la segunda venida del Señor. Él viene, físicamente, eso no lo negociamos. Si usted dice, no, yo no creo que el Señor vuelva por segunda vez, no se puede hacer miembro de la iglesia. Pero si usted cree que influenciado, aún por buenos siervos de Dios, que también fueron influenciados por Scofield y por otros, y cree que el Señor viene en secreto, en las nubes, puede ser un miembro de esta comunidad, no hay ningún problema. Esto para dar tranquilidad a algunos hermanos que son educados y fueron educados en esta doctrina, pero al menos yo sí quiero que usted sepa por qué el rebaño predica esta doctrina de la segunda venida del Señor en un solo evento. Y deje eso para usted solito, pero no me vaya a confundir a los otros hermanos acá, porque yo sí sigo enseñando que la iglesia pasa por la tribulación, y sigo enseñando que raptos secretos no existe. La Biblia no enseña esa doctrina, eso no es bíblico, pero por tolerancia y por amor a mis hermanos que vienen de otras denominaciones, no tengo problema en recibirlos si usted cree en un rapto secreto. ¿Estamos? Pero por favor entiéndanos, a los que no creemos en esa doctrina, que aquí no se habla de ningún rapto secreto, y eso es lo que nosotros creemos: voz de mando, voz de arcángel, trompeta, final, ahí hay bulla, estruendo. Eso es un anuncio grande, 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 el anuncio más grande de la historia. Eso viene con bombos y platillos. Eso no es en silencio, eso no es secreto. La diapositiva siguiente, por favor.